Queridos estudiantes, bienvenidos a esta semana de actividades del proyecto 6 de la semana 3 de la materia de física. El tema de esta semana es el teorema de Ampère. El objetivo es explicar cuál es su utilidad principal mediante la circulación de corriente eléctrica en un campo magnético. Para estas actividades tenemos que trabajar con la página 111 del libro de física de tercero de bachillerato. En este caso vamos a resolver el ejercicio 14, el 15 y el 16 de esta actividad. Para ello voy a empezar con el ejercicio número 16 porque es que con ese me pide que define la circulación del campo magnético y escribe su expresión matemática. El ejercicio 16 me pide la circulación del campo magnético es igual a la integral en línea de la curva cerrada C, establecida por el producto del vector campo magnético y la diferencial de la longitud de la trayectoria, que es igual a la constante de permeabilidad multiplicada por la intensidad de corriente. Bien, esta es la teoría de la fórmula que vamos a emplear. Entonces vamos a transcribir o vamos a pasar de lo teórico a la expresión algebraica. Entonces, para ver cómo nos queda. Bien, vamos a ir paso a paso, ir construyendo nuestra fórmula con toda esta teoría. Para ello, pues entonces vamos a identificar primero la circulación del campo magnético es igual a la integral en línea de la curva cerrada. Esto de aquí, la integral, es aquella fórmula que está representada por esto, una integral cerrada en C. Seguidamente dice, establecida por el producto del vector campo magnético. Entonces, el producto del vector campo magnético dice que el producto es una multiplicación y que el campo magnético lo vamos a representar con una B. También por la diferencial de la longitud de la trayectoria. Esta longitud de trayectoria la vamos a representar con la letra diferencial de la longitud. Que es igual a la constante de permeabilidad. Entonces la constante de permeabilidad va a ser una U cuando está en el vacío y multiplicada por la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, una I mayúscula con una C. Eso es todo lo que tiene que ver al ejercicio número 16 de la actividad de física. Con esta fórmula, pues entonces vamos a poder desarrollar todos nuestros ejercicios que nos envía en esta semana de actividades. Para poder conocer la fórmula, pues vamos a emplear la simbología y conocer a cada uno de los elementos del cual está conformada la fórmula. Cada uno de los elementos pues tiene su nombre propio. Esta integral C, integral de la curva C. La B, campo magnético. Este se mide en Tesla y la Tesla se representa con la letra T. El U sub O significa constante de permeabilidad en el vacío. Esta constante tiene la siguiente característica, que es igual. Constante de permeabilidad en el vacío es igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 por Tesla por metro sobre amperio. Y la I, que es igual a la intensidad de corriente. Bien, con eso pues ya podemos aplicar y conocer a cada uno de los valores para poderlo reemplazar en los ejercicios que se vienen a posterior. En el ejemplo 14
enuncia el teorema de Ampère y explica cuál es su utilidad principal. Bien, aquí vamos a conocer para qué sirve este teorema de Ampère. Imaginémonos que este sea un conductor, en otras palabras, un cable, y este cable pues tiene los polos positivos y negativos, en el cual por aquí ingresa la corriente y sale por este lado. Entonces por este lado ingresa la corriente y sale por este lado. El campo magnético que forma esta corriente está dado de manera circular o en forma de espira. En forma de espira es circular. Es como cuando nosotros estamos viendo un chorro y ese chorro pues va llevando un sinnúmero de espiras. A eso le llamamos espira. Mientras más espiras tengamos, menor va a ser el campo magnético. Como el movimiento es circular, aquí podemos determinar mediante el punto de origen hacia cada una de las espiras un radio de longitud, que esto me sirve para determinar pues cuánto es el alcance de cada campo magnético. Entonces cada espira es una proporción del campo magnético. Entonces a todo esto le vamos a llamar campo magnético. Entonces la longitud que tenga cada campo magnético está dada por la siguiente fórmula. La longitud es igual a 2 por pi por el radio. Recordemos que de aquí, del punto centro hacia una de las espiras, hay un radio, entonces ese radio está multiplicado por 2 por pi y con eso encontramos la longitud del campo magnético. Pero ¿cómo encontramos el campo magnético? Entonces el campo magnético lo encontramos con la siguiente fórmula. El campo magnético es igual a la longitud del campo, que es igual a la constante de permeabilidad en el vacío multiplicado por la intensidad de corriente. Despejando esta fórmula, pues me queda que el campo magnético es igual a la constante de permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente. Este campo de acción por la longitud que está multiplicando se pasa a dividir, por lo tanto esta sería la fórmula para poder utilizar el teorema de Ampère. Bueno, como tengo la longitud pues en el denominador, pues me toca también utilizar la fórmula que ya encontré anteriormente, la de longitud del campo magnético. Entonces finalmente me queda esta fórmula de la siguiente manera: intensidad de corriente dividido para 2 por pi por el radio. Y este sería la utilidad y la fórmula para poder encontrar y para poder expresar o explicar el teorema de Ampère. El ejercicio número 15 nos dice: un selenoide formado por 350 espiras tiene una longitud de 24 centímetros. Calcula la inducción magnética en su interior si la intensidad de corriente que circula por él es de 2 amperios. Aquí vamos a explicar qué es un selenoide. Un selenoide es una bobina de forma cilíndrica que está cubierta pues por espiras. Espiras son unos alambrecitos que son conductores que van generando corriente, ¿sí?, por donde entra y sale la corriente en una bobina. ¿Dónde encontramos eso? Pues eso lo encontramos en todos los aparatos eléctricos. Mayormente se lo encuentra en los reguladores de voltaje o de corriente. Allí podemos encontrar estas bobinas.
A eso le llamamos selenoide. Bien, imaginémonos que este selenoide tiene 350 espiras, 350 vueltas de un cablecito o un alambre. Siempre son unos alambres de cobre, ¿verdad? Esos tienen 350 espiras o 350 vueltas. Bien, aquí tengo el diagrama del selenoide, el cual tiene una longitud de 24 centímetros. Esta es la longitud del selenoide de 24 centímetros. Tiene el número de espiras de 350. Tiene el campo magnético, que lo vamos a calcular. Tiene la intensidad de corriente, que es 2 amperios. Y tiene la constante de permeabilidad, que es igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 por Tesla multiplicado por metros y dividido para el amperio. Entonces con eso vamos a resolver este problema. Como vamos a encontrar el campo magnético, tengo que utilizar la fórmula del campo magnético, que es la siguiente. Campo magnético es igual a la constante de permeabilidad en el vacío por el número de espiras dividido por la longitud por la intensidad de corriente. Campo magnético es igual a U en el vacío. U en el vacío es igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces ubico eso. 4pi por 10 a la menos 7 por Tesla por metro dividido para amperio. Multiplicado por n, que es el número de espiras, que es 350 dividido para la longitud, que es 0.24 metros. Multiplicado por la intensidad de corriente, que es 2 amperios. Bien, pero ¿cómo encontramos este 0.24 si en el ejercicio me da 24 centímetros? Entonces aquí tenemos que transformar esos centímetros a metros. Para poderlo transformar, 24 centímetros multiplicamos por 1 metro y lo dividimos para 100 centímetros. Entonces esta división me va a quedar como resultado 0,24, donde centímetros con centímetros se eliminan y me queda metros. Y para poder trabajar en esta fórmula, lo que hacemos es eliminar el amperio con amperio y eliminamos metros con metros. Y me queda entonces la fórmula de la siguiente manera. Entonces me queda esta expresión, y resolviendo esta expresión ya en la calculadora me queda 3,67 por 10 elevado a la menos 3 Tesla. Este es el resultado del ejercicio del número 15, el cual me pide la actividad de física. Bien, chicos, eso es todo lo que tiene que ver a las actividades de física de la semana 3 del proyecto 6. Nos vemos, que tenga éxito en esta actividad.